bienvenidas, bienvenidos. Tercer encuentro oficial de José y amigos, amigas. Hola Ruth, Inés, de nuevo caras conocidas, qué bien. José, muy buenas. Bueno, como con el tercer encuentro ya vamos aprendiendo cosas de los anteriores, voy a ir dando paso a Joyan porque se nos queda muy cortito siempre. Joyan entra en 3, 2, 1. Hola. Hola. Ay, ¿Me bienvenida. oís bien? Muy bien. Super. ¿Estás preparada? Espero que sí. Estoy respirando profundamente. Bien. Te voy a copiar yo también. Pues, bueno, estaba diciendo antes de empezar que los dos encuentros que he hecho anterior a este, algo muy común es darnos cuenta que estamos llegando al final y pensar, wow, no, es poco tiempo, 1 hora. Pero bueno, vamos a donde lleguemos. Y otra cosa común en los encuentros que estoy haciendo es que la persona del encuentro anterior te deja una pregunta. He estado empezando cada encuentro con eso. No tienes por qué contestar ahora a la pregunta. Si a lo mejor te viene mejor contestarlo un poco más adelante o lo que sea, lo puedes hacer luego, pero la vamos a ver ahora, si te parece bien. Ok. ¿Vale? Antes de Sí, empezar, podemos hacer dos cosas. tú mandas. Primer- Primero que me gustaría decir a todos que están escuchando que español no es mi idioma materna y hace bastante tiempo que no hablo español porque estaba viviendo en Seúl, Corea, y a ver si cómo puedo comunicarme bien. Entonces pido disculpas para esto. Y la segunda es porque tú sabes que hace 2 días ha dejado su cuerpo físico mi maestro Thich Nhat Hanh. Entonces, me gustaría empezar hoy con una práctica muy icónica suya, que es escuchar la campana. Que empiezo, si podemos empezar así, que Claro que sí. voy a invitar una campana que tengo aquí, que es de Plum Village, de su monasterio en Francia, que pasé bastante tiempo allí, y voy a invitar a la campana 3 veces y nos da una oportunidad de volver a nosotros mismos, a nuestra respiración y tomar un momento en silencio, en memoria para él y a ver qué surge luego desde el silencio. ¿Vale? ¿Te parece bien? Muy bien. Ok. So, cerramos los ojos un momento y enfocamos en nuestra respiración y dejamos el sonido entrar en nuestros seres.
Gracias. Gracias a ti. Ay, me venía como con el tema por el que has tocado la campana, me ha venido súper claro el recuerdo de cuando me llamaste para decirme que Patavilloy se había muerto. Sí, sí, es verdad. Mm. Como la conexión con las dos cosas. Sí, y el último encuentro que hicimos, leí algo de Thich Nhat Hanh Hmm, también. Entonces es como, bueno, todo está conectado como siempre. Y sí, estamos conectados. Ay, qué bien, querido amigo. sí, A ver, ok. a ver qué sale de esto. Bueno, yo he contado un poquito en el post que he hecho sobre lo que me apetece hablar un poquito contigo y compartir. Entonces, a Cristina, que fue la invitada anterior, también le conté un poquito por qué venías y de qué venías a hablar. Y ella, pues te quiso dejar esta pregunta, a ver si me sale. Sí, pues, mm, claro, no sé. Seguro que tú lo ibas a preguntar en la charla y me soy la original, pero a mí me surgía la doble pregunta, que es lo que, como que qué sentimientos ardían en su corazón que la movieron a salir, a hacer ese éxodo, ¿no? De Hacer esa búsqueda. hacer esa búsqueda. Y luego me imagino que tendría miedo, digo yo, o incertidumbre. ¿Cómo, cómo lo fue gestionando esto, ¿no? Porque seguro que pues, la incertidumbre, las expectativas, ¿cómo vivió ese proceso? Mm. Pues esto es lo que te lanza Cristina, pero a lo mejor quieres empezar un poquito más por el principio o el espacio es tuyo también. O sea que Okay. Bueno, primero quiero dar las gracias a hermana Cristina por la pregunta y por la compasión que he visto en sus ojos cuando estaba preguntando las preguntas que he visto claramente. Escuchaba vuestro encuentro en entero y bueno, y de Miguel Ángel también y ah, creo que estamos hablando siempre de las mismas cosas, que es de amor, de compasión, de entender uno al otro. Um, entonces, sí, podemos empezar desde allí si quieres. Realmente es curioso porque que escribiste de cuando nos hemos conocido, ¿no? Que fui a Madrid a sustituir tus clases y cuando estuve allí es cuando empecé mi búsqueda. En calle, ¿cómo se llama? Calle La Palma. sí, En calle La Palma. En este cuartito que tenías por tu ordenador. Y empecé mi búsqueda así. Empecé también porque mencionaste que mi expareja es Peter Sanson y ya hemos separado en aquel momento y la separación me tocó mucho. Aparte de esto, porque no era solamente la separación de él, era como una cosa muy, muy complicada que he vivido en aquel momento. Y la separación, me di cuenta que un tema que estaba repitiéndose en mi vida y un dolor que tenía era de separación. mm, Y como, bueno, como has dicho que
yo fui en adopción de Corea del Sur y mis padres son de Bélgica, pero después y me han adoptado en Italia, donde estaban viviendo en aquel momento, y después fuimos a vivir en los Estados Unidos, donde crecí. Entonces había mucho movimiento en mi vida y muchas separaciones, digamos. Y en aquel momento me he dado cuenta que tenía que mirarlo a profundo, porque mis relaciones no estaban funcionando. Tuve una relación muy buena, muy bonita con Peter, pero a la vez, por muchas condiciones y causas, se acabó. Y quería buscar la razón. Bueno, ¿por qué? Porque todas mis relaciones han terminado así, complicados, con mucho dolor. Digamos, con mis padres adoptivos, con mi hermano adoptivo, con los demás, pero sobre todo con mí misma. La relación con mí misma, porque era tan complicada, y esto también es que me llevó al camino de yoga, porque yo tenía en cuenta cuando era muy joven que tenía un alma o corazón, digamos, dividida. Y me causó mucha, no angustia, pero malestar, digamos. Entonces, empecé mi búsqueda así. Y también porque creo que toda mi vida escuchaba la suerte que tuve para ser adoptada. Pero yo no sentí afortunada. Bueno, sentí afortunada, pero no en el sentido que todas las personas alrededor siempre me hablaba como, wow, que me tocaba la lotería, digamos. Y porque cuando hablamos de adopción, hablamos de separación. No hay adopción sin separación. Claro. Y porque también no era una huérfana, de verdad, mis padres viven y siguen viviendo ahora. Y entonces, creo que cuando alguien sepa que fue abandonado, también toca el alma, toca el corazón profundamente. Y es algo que no es fácil de entender. Entonces fue por eso. Fue como una búsqueda a mí misma, a través de mí misma. Sí, Es como, digamos que el camino de yoga es esto, ¿no? Es la búsqueda hacia una misma, a través de una misma. Y esto fue. Y también sabía que estaba viviendo solamente una franja de mi vida, porque fui adoptada con 3 años y qué pasó en los 3 años anteriores. Y recientemente ya sabemos que los 3 primeros años de la vida son muy importantes. Es como casi todo está hecho ya en estos 3, ¿no? Todo esto download que tenemos está en estos 3 años. Entonces, yo siempre pensaba que mis problemas eran por el tema de que porque fui adoptada y pensaba que tenía que ir mucho más hacia atrás. Y sí, lo empecé en tu cuartito en Calle La Pampa. Wow. Porque
si estamos si estamos vivos, digamos, o en un camino espiritual, igual, yo creo que en algún momento nos preguntamos, ¿quién soy yo? ¿No? Y yo este pensamiento tenía siempre, siempre. No solamente en como quién soy yo en relación con mis padres adoptivos y todo esto, pero más profundo también. Pero también tienes que tener como un deseo, un interés por la verdad, por la honestidad, ¿no? Porque hacerte una pregunta así implica querer conocer la respuesta a fondo, sabiendo que esa respuesta puede ser dolorosa, puede traer consecuencias difíciles, pero a mí esto es algo que les contaba. Hoy he estado esta mañana en la conferencia con mis alumnas, estaba hablando de ti y les decía que una de las cosas que más me gusta de ti, sinceramente, es que siempre me has parecido alguien como que le importa mucho la honestidad, como que te importa la verdad, que le das una importancia real en tu vida, que las decisiones que tomas, cómo te manejas, cómo te relacionas con los demás, siempre intentas, como para ti tiene peso esa verdad, ¿no? Y Verdad esto, verdad y transparencia, creo sí, que es. sí, sí, sí. Y esto tiene mucho que ver también, yo creo, ¿no? Con esa búsqueda que tiene también que ver con conocerte más en profundidad o ver más quién eres yendo a conocer de dónde vienes. De dónde vengo, pero más interesante para mí era como, ¿qué es este dolor que estoy llevando todos estos años? ¿Qué es este sufrimiento que siento? ¿Por qué siempre tengo una tristeza? ¿Por qué siempre estoy más hacia la depresión, hacia la nostalgia, hasta estos como sentimientos? Si me tocaba la lotería, ¿por qué no estoy muriendo de alegría? ¿No? Es como esto. Ya, es que eso de que te tocó la lotería es muy relativo, ¿no? Es como te tocó la lotería después de que no te tocara la lotería. Sí. Y entonces es más quería respuestas a esto. Mm, Y también no era, yo quería encontrar mis padres biológicos para encontrar las respuestas a estas preguntas, es como hacer un puzzle, digamos, mm. y encontrar respuestas a cosas que no entendí de mí misma, Mm. ¿no? Y claro, esa búsqueda empezó mucho más tarde del momento en que te diste cuenta de que eras adoptada, porque obviamente te darías cuenta muy pronto. Sí, claro, porque mis padres son como, ¿no? Casi 2 metros de altura, con ojos azules, es como, no es fácil, no esconder esto, es como así. Yo, es como, cuando la gente me preguntan, ¿cuándo sabías que fue, no? Adoptar, es como, no lo sé, es como, era como, estaba consciente Evidente, de esto. Sí, evidente, sí. pero aún así Ah, tuviste alguna conversación, imagino, con tus padres. sí y no. Mm, Porque a la vez, cuando quería hablar de esto con mis padres, les molestaba un poquito. Porque es como no estaba en alguna manera satisfecha con lo que hay, ¿no? Entonces, y también porque yo creo que para cualquier persona que va a adoptar,
es que tienen que procesar su propio duelo si no pueden tener hijos biológicos, digamos, de no tener hijos biológicos. Entonces, yo creo que si no han procesado y integrado este duelo, es como, sí, es difícil también. Sí, como que es una situación donde hay dolor en todos los que están en la situación. Sí, sí, sí. Y es como todos están como evitando, ¿no?, el elefante blanco en la habitación, digamos, ¿no? Es como, Claro, en vez de poner todas las cartas encima de la mesa y hablarlo profundamente, ¿no? claro. Y Pero en ese... también, Sí, sí. no. No, iba a decir que en ese aspecto hay un movimiento muy profundo de la persona que decide eh, pues hacer ese camino que has hecho tú, que ahora hablaremos de cómo fue el camino, ¿no? Que tiene que ver también con mirar tu dolor, con buscar respuesta a tu dolor, consciente de que ese dolor también va a tocar el dolor de todos los implicados, porque tus padres adoptivos también tienen dolor con el tema, tus padres biológicos sin duda también tienen dolor con el tema, como que es un movimiento hacia el dolor, porque ahí están las respuestas, ¿no? Sí, sí, pero lo sabía que en algún momento en la vida tienes que dejar de escapar del dolor y huir del dolor y girarte hacia el dolor y enfrentarlo, entenderlo con compasión, abrazarlo bien y hacer amigos con el dolor y sufrimiento que llevas. Mm. Solo Si es escucharlo posible, alivia. si es posible para ti mismo y para los demás, porque yo siempre hablo de, ¿no?, las cosas las calidades que queremos, ¿no?, encarnar, como compasión, amor, todo. Sanación tiene que empezar con una misma. Entonces, autocompasión, ¿no?, amor para una misma. Es todo autosanación. Entonces, porque cuando uno puede sanar a sí misma, puede sanar a los demás. Y entonces es muy bonito eso que dices porque me identifico mucho con esto. Para mí también fue un punto de inflexión darme cuenta de cómo yo escapaba constantemente de las relaciones, cómo mis relaciones eran conflictivas, como esto fue lo que a mí también me hizo de alguna forma empezar una búsqueda espiritual. Hubo más factores, pero uno de ellos fue decir, me doy cuenta de que me acerco y cuando esa cercanía empieza a parecer peligrosa, huyo y busco otra nueva persona a la que acercarme y cuando siento el peligro de la cercanía vuelvo a huir. Hasta que hubo un momento donde, siendo sincero conmigo, dije, ¿qué pasa aquí? Tengo que ver qué hay aquí detrás, ¿no? Ahí tenemos otra cosa más en común. Y ahí empezaste la búsqueda, que sé que primero fue encontrar como a nivel burocrático Sí, a tus padres biológicos y una vez que los encontraste vino como el movimiento de ir a buscarlos físicamente, ¿no? sí. Empecé con una búsqueda por internet, digamos, y fue como alrededor de mi cumpleaños, porque siempre cuando vino mi cumpleaños es como siempre había una herida en mí, ¿no? Es como de quiénes vengo, ¿no? Es como esto. Entonces, sí, empecé por así, escribía, bueno, hice una búsqueda por Google, encontré mi agencia de adopción y
empezó por ahí. Entonces es como mandé un correo electrónico pidiendo información, solicitando como, bueno, fue así. Y Mm, han encontrado mis padres y yo estaba en un momento buscando a mi padre biológico porque en mi dossier hablaba de mi padre biológico y tenía un nombre para él. Y también tenemos como 2 líneas o 3 líneas, digamos, diciendo nuestra historia. Entonces la mía fue como la madre biológica intentó cuidar de la bebé durante un año y después ha dado al padre biológico porque ha visto que no pudieron casarse, entonces, y fue así. Entonces, uno creo que todos no necesitamos narrativas, pero todos tenemos narrativas, ¿no? De nosotros mm, mismos. Entonces, yo he creado una narrativa que mi madre me abandonó con mi padre y mi padre me ha dado en adopción y quería encontrar a mi padre. Pero fue mucho más complicado que esto. Entonces, cuando fue la luna nueva de abril en aquel año de 2007. Me escribió la agencia diciendo, hemos encontrado a tu padre biológico, pero también a tu madre biológica. Y estaba como un poco en shock, ¿no? Un poco mm. primero porque escuché que era casi imposible encontrar Wow. padres biológicos. Es como el porcentaje que pueden encontrar sus padres biológicos es como 2% o algo así. Entonces, y que fue tan rápido, fue como no sabía qué hacer. Realmente estaba como, wow, ok, ¿y ahora qué? ¿Tenías esos momentos en que te ponías en duda, te querías echar atrás, te pasaba esto? Claro que Wow. sí, porque este fue en 2007 y hice mi primer viaje a Corea a conocer a mi padre biológico en 2012. Pero es Han pasado normal. 5 años, porque después de cubrir tus clases, Mm, fui a Barcelona otra Barcelona. vez Mm, y he decidido vivir en Barcelona. Y estaba en transición total en mi vida, todo estaba como, ¿sabes? Mi vida no estaba muy estable en aquel momento. Y además tener esto por encima, era mm, como, ok. Y yo recuerdo porque después de encontrarles, bueno, mi agencia me han dicho 2 cosas, que mi padre biológico estaba, ¿no? Abierto a conocerme y mi madre biológica tuvo un infarto cerebral 10 años anteriormente y que estaba en un estado delicado y que su hermano mayor estaba abierto a conocerme. mm. Entonces, procesar todo esto y no empezar a dónde empezar es como yo bueno, les dije, ¿cómo puedo? Tienes que aconsejarme un poco cómo puedo seguir desde aquí. Entonces me han dicho, Mm, ok, normalmente es como hay un intercambio de cartas, de correo electrónicos y vamos a traducirlos porque yo no hablaba ni una palabra de coreano y mi padre hablaba un poquito de inglés, pero entonces, y él me escribió primero. Entonces, y por eso fui a este camino, porque para mí siempre voy por el camino más fácil. Y entonces me escribió y le respondí y después hemos intercambiado algunos ¿no? correos electrónicos mm. y
yo recuerdo que estuve en mi sala en Barcelona, que estaba como tú, enseñando desde mi salón de mi piso. Como yo en La Y Palma. sí. Este fue mi modelo en aquel momento. Bueno, el modelo de todos. Creo Sí, que todos empezaron así, ¿no? Entonces, muchos. yo estaba después de la clase de la mañana sentado en el suelo y tenía uno de estos como, creo, Nokia flip phones, ¿no? Un móvil de estos pequeños que tienes que abrir, ¿no? Sí. Así. Y es como, no sabía, no reconocí el número de teléfono y le contesté. Y escuché, hello, this is your appa. Y fue mi padre biológico, porque hemos intercambiado números de teléfono. Y estaba súper, wow. Y mi padre dijo, Barcelona, coming. Wow, no estaba en aquel momento, estaba como, entonces estuve en contacto con mi agencia otra vez diciendo, por favor, tenemos que ir un poquito más lentos porque esto es como demasiado rápido para mí. Y es como si él va a venir a Barcelona a conocerme, wow, necesito tiempo y tiene que avisarme con tiempo porque tengo que prepararme mentalmente, ¿sabes? Mm. Y no sé, desde aquel momento es como piso el freno un poco, pero el Mm. universo también. Entonces es como no había mucho más contacto después de esto. Entonces, y tú conoces a mi pareja, a Bruno, ¿no? Entonces, y le conocí, bueno, en aquel momento, en abril o mayo de 2009, de 2007, Mm. y después cuando hemos empezado una relación, y él es padre de 3 hijos, y cuando escuchaba mi historia, me dijo, tienes que conocerles. Si viven, tienes que conocerles. Y entonces es por Mm. su impulso, digamos, que reconectaba con mi agencia de adopción para reencontrar a mi padre y empezó por ahí. Y después fue muy rápido, sí, pero pasaron 5 años entre el primer contacto y el primer viaje a Corea. Es que como la cantidad de emociones asociadas a todo esto tiene que ser muy difícil como de conciliar todo, ¿no? Y de procesar, porque entiendo que hay un deseo de conocer y que seguro que hay, eh, ¿no? Como que hay una intención probablemente, ¿no? De limpiar o de comprender, pero también imagino que debe de haber también emociones más pues, de enfado o de rabia o de tristeza o de todo. ¿Te suena esto? ¿Cómo estabas tú emocionalmente antes de ese viaje? Yo creo que pasé todo este parte de enfado cuando era más joven. Cuando era Mm. más joven, sobre todo, no sé, con quizás 16, alrededor de esta edad, que tuve como crisis de identidad muy profunda en aquel momento. Ah, creo que sí, pasé enfado en aquel Mm. momento. Y incluso tenía como, ¿cómo puede abandonarme? Yo voy, no ¿cómo se dice? De revenge, ¿cómo se dice? Venganza. Es venganza, sí. Es como yo voy a estar como, no sé, famosa o súper rica. No, que con las tonterías que tienes con 16 años de venganza, ¿no? Pero esto, ¿no? Es como, pero en 2000,
en aquel momento después no era más como comprensión, quería comprender. Entender. Es como entender una gran parte de mí que no he conocido jamás en mi vida y que yo sabía que era esencial de conocer, ¿no? Porque mi vida no empezó con 3 años. Mi vida ya empezó 3 años anteriormente y quería saber qué eran las experiencias, qué eran las cosas que me han imprimido, ¿no? Y, y yo no estaba buscando realmente los individuos, digamos. Es como no estaba como... En 2012 tenía 39 años, entonces es como, no estaba como buscando un padre, ¿sabes? Es como estaba, quería saber mi historia, Conocer tu historia. sí, conocer mi historia y, cono y saber las cosas que te dije, como por qué estaba sufriendo tanto interiormente, ¿no? Que al exterior todo el mundo me veía como bien y todo, pero porque al fondo de mi ser tenía este dolor. Y, ¿no? Y cosas como cuando pienso en mí, ¿no? En mi juventud de los miedos que tenía, de también, si hablo muy abiertamente, de los pensamientos de suicidarme y que intenté suicidarme con 18 años. ¿Por qué tenía estos pensamientos? ¿No? Y no estoy diciendo que de vez en cuando. Cada día quería morir. Entonces, y suicidarme. Y más que suicidarme, era como no vivir. ¿Y de dónde viene esto? En mi conciencia. Entonces, es como, yo sabía que tenía que ir hacia atrás. Al origen. Sí, al origen. Y esto Y, es como esta búsqueda era una búsqueda de orígenes. No solamente de las personas biológicas o de familia, era los orígenes de mi conciencia. ¿Y cuántas respuestas encontraste? Todas. Todas y fue la palabra que utilizó hermana Cristina, ¿no? Un éxodo. Fue esto. Acertada. Sí, fue como sí, sí. Entonces fui en 2012 bueno, realmente fuimos, Bruno y yo, primero a Corea del Norte, porque Bruno, ya lo conoces, es como aventura y ir a los sitios más desconocidos del mundo. Entonces fuimos a Corea del Norte primero. Antes, el primer Corea que he tocado, la tierra, era de Corea del Norte. Y fue muy interesante hacerlo así, porque Corea del Norte era como yendo hacia atrás. Es como estaba, Seúl es como súper avanzado tecnológicamente. Es como una ciudad, una de esos megalópolises, ¿no? Sí. Pero Corea del Norte fue totalmente, ¿no? Al revés.
Entonces, y desde ahí fuimos a Corea del Sur y he conocido a mi padre biológico por primera vez. Y en la primera reunión era como muchas preguntas, ¿no? Bueno, muchas preguntas que tenía yo sobre qué pasó en mi infancia y, y para él fue como, porque yo no era consciente, ¿no? No tenía memorias de esto, pero mi padre sí. Mi padre recuerda muy bien, ¿no? Yo como un bebé. Entonces, pero con mi padre biológico era como conocer a alguien que es mi padre biológico, pero no había una conexión, no había, bueno, un vínculo. no había un vínculo. Era como conocer o encontrar un extranjero que es mi padre biológico. Claro. Pero totalmente desconocido uno a otro. Y él estaba mucho más emotivo que yo, porque tenía esas memorias y tenía mucha culpabilidad de darme por adopción. Pero yo recuerdo muy bien que las preguntas que estaba haciendo y las respuestas que hizo él, yo en un momento pensaba, ¿es realmente mi padre? Porque todas las respuestas que me ha dado él eran distintas que estaban en mi dossier. Entonces, sí, porque en mi dossier dijo que mi padre nació en Manchuria, China. Entonces, yo he construido una narrativa así, que era medio china. Pero no, mi padre es 100%. Pero entonces es como a través de esta búsqueda y reencuentro también y más no, luego de vivir ahí es como empecé a entender muchas más cosas de la cultura, de la historia, de todo esto. Entonces, que son todos parte de nosotros, ¿no? Nosotros, ¿no? No somos nosotros. It's like, somos parte de todos, ¿no? De las partes que no soy yo. Entonces fue como, sí, entender todo esto. Has dicho que has mencionado como que él tenía mucha culpa. Él te expresó esto, te pidió perdón, como hubo también algo de como de sanar esa parte para él. Yo creo que sí, pero después fue muy complicado porque él se casó después bueno, nunca estaba casado con mi madre, entonces se casó, tuvo 3 hijos y todos sin saber de mi existencia. Entonces, cuando él me contactó en 2014 para decir que estaba muriendo, que tuvo un cáncer. Bueno, él ya pasó un cáncer de estómago, pero después este cáncer es como hizo tumores en su cerebro y todo esto, entonces me pidió volver a Corea para despedirle. Y en aquel momento, porque pensaba que era un viaje de despedido, digamos, pensaba, ok, me gustaría conocer a mi madre. Y empecé, contacté la agencia de adopción otra vez, pero este fue en 2014 y mi primer contacto fue en 2007, entonces 7 años después. Y no he hecho ningún contacto con la parte de mi madre. Entonces, incluso que me han dicho que mi tío
el hermano mayor de mi madre estaba abierto a conocerme. Pero Sí. todo, bueno, tú sabes, tú tienes una Mm. sala de yoga, entonces en aquel momento tuve un sala de... Y no tenía tiempo, ¿sabes? Es como estaba, como no tenía tiempo para hacer todas esas cosas y a la vez llevar una escuela de yoga y todo esto, ¿no? Entonces, sí, empecé en 2014 con esto. Y mi tío, antes de ir a Corea, me dijo otra vez que no iba a darme permiso para conocer a mi madre por su salud. Mm. Pero yo quería conocer a mi madre. Y la historia es tan complicada también. Sí, me imagino que es muy difícil hablar así y más resumiendo. Sí. Antes de ir también, mi padre me dijo que no podía quedar conmigo cuando iba. Y estaba De como, acuerdo. sí. Y porque una hija, ¿cómo se dice? She found ¿Quieres out. decir? ¿Eh? She found out Sí, about my se enteró de que existías. sí, se enteró de mi existencia y no quería que tuviese contacto o conexión con mi padre biológico. Entonces entró una historia que estaba en contacto con algunos primos y los primos que estaban viviendo en los Estados Unidos me ayudaron. Entonces, este fue una parte y la otra parte de mi madre. Y también una cosa que nunca esperaba era que mi tío es ciego. Mm. Entonces, porque uno de los, es como gente que crecen o viven con sus padres, no piensan estas cosas, no piensan, porque es normal, para ellos es como normal para hacer a sus Sí. padres, ¿no? Entonces, para mí, la primera pregunta que me han hecho muchas personas a la vuelta después de conocer a mi padre era, ¿oh, pareces a tu padre? Y yo estaba como, no lo sé, porque después de tantos años de no parecer a nadie, ver como no lo veía, ¿sabes? Mm. Entonces, um, y era una cosa de, no control, pero porque él tenía el poder de darme permiso de conocer a mi madre o no, y él no tenía el poder de verme y decir, Mm. oh, tú pareces mucho a tu madre o algo. Pensé, Ya. wow, este es como, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Había cosas como, es como abrir una caja de Pandora. Mm. Es como nunca esperaba ni una cosa que pasó en todo el proceso, realmente. Entonces, Bruno y yo fuimos otra vez a Corea y hemos conocido a mi tío. Y bueno, esto fue todo al revés al encuentro con mi padre. Es como él contó toda la historia de mi madre y yo, que una historia muy, muy, como una tragedia, digamos, porque Ujú. ellos eran 8 hijos y después se han muerto 2 en la infancia y tienen, los 8 tienen el mismo padre, pero 3 madres distintos, porque 2 se han muerto. Entonces se casó siempre y tuvo otros hijos. Pero mi madre y este tío tienen el mismo padre y la misma madre. Y, pero el padre, la madre se murió primero
cuando mi madre tuvo 5 años y después su padre se murió con 7 años. Entonces, mi madre era huérfana real, ¿no? Verdadera. Entonces, y después eran muy pobres. Mi tío es ciego, han ido a vivir en la ciudad donde nací yo. Mi madre en algún momento ha conocido a mi padre. No sé, es como se quedó embarazada, no estaban casados y en aquel momento en cualquier país del mundo, en los años 70, no era bien vista, ¿no? Mm. Quedarse embarazada Sí, fuera de madre matrimonio. soltera. Mm. Sí, madre soltera. Entonces, y yo recuerdo cuando mi tío me dijo, es como, él enteró de mi existencia porque escuchaba un bebé llorando en la habitación pequeña que estaba compartiendo con mi madre. Entonces yo pensaba, ¿cómo es posible que puedes compartir una habitación con tu hermana, Y no enterarte de que está embarazada. pero porque estaba ciego? Entonces mi madre también utilizó esto, creo, por su, no por su bien, pero Sí, para ayudarse a esconderlo. sí. Mm. Pero en aquel momento cuando me pensaba, wow, y, y es como entendí por primera vez porque toda mi vida quería esconderme. Toda mi Qué vida fuerte. quería como ser vista como los demás, pero a la vez no quería ser vista, quería ser, ¿no? Es como, y era como una niña muy secretiva, ¿no? De Mm. secretos, como muy privada, muy, Muy todo privada, como muy muy reservada. Mm. privada, muy reservada, todo es como, pues yo pensaba, wow, ¿no? Y, y otras cosas así. Entonces empecé a entender muchas cosas. Mm. Empecé, bueno, podía imaginar si mi madre quería esconderme durante su embarazo, tampoco era muy segura y muy feliz de quedarse embarazada, ¿no? Claro, Entonces, creo que todas las dudas que tenía ella, y no es que quiero decir que no quería tenerme, pero influye, influye claro. en mi conciencia. Y esto también me ayudaba, ¿no? A conocerme. Y muchas cosas así. Pero después cuando me habló de, bueno, que quiero huérfanos, ellos que han ido, que mi madre quedó embarazada y después por razones de clase socioeconómico, digamos, la familia de mi padre no le dejó casar con mi madre. Entonces, después de un año desesperada, mi madre me ha dado a la familia de mi padre, pensando que yo iba a crecer como, porque mi padre Como tiene un que ibas a hermano poder tener mayor, una vida mejor, ¿no? tener una vida mejor y vivir en Corea como en aquel momento muchas de las familias vivieron juntos, ¿no? Multigeneracional y Mm. también Sí, como hermanos juntos. Y entonces él me dijo que nunca pensaba que iba a darme por adopción. Entonces cuando escuchó esto, él estaba muy enfadado, mi tío, porque él no podía creer que la familia de mi padre podía hacerlo. mm, Entonces, y creo que había una cosa no sé, también ¿cómo se dice? De pride. eh,
como de Pride. No, pride. Like he was proud. Pride, orgullo. Sí. Orgullo, también. Orgullo. De la cosa socioeconómica entre las dos partes, ¿no? Entonces, y después porque mi madre biológica tuvo este infarto cerebral con 47 años, que era, bueno, más o menos, porque no sé realmente la edad exacta, pero lo tuvo mientras estaba durmiendo. En aquel momento no había teléfonos de móviles, no podía contactar con nadie. Entonces, y cuando alguien pasó por esto, es como los primeros momentos, bueno, los primeros horas son muy importantes, ¿no? Y yo creo que nadie lo encontraba hasta que, porque no ha ido a trabajar. Entonces, en su lugar de trabajo, han enterado que, ¿por qué no está esta mujer aquí? Entonces, y este infarto cerebral le ha quedado como paralizado por su parte derecha y sin poder hablar. Y esto fue todo todo en el primer encuentro, ¿no? Es toda esta información. A la vez teniendo toda esta otra parte con los drama con mi padre biológico, esto fue como estaba como muy difícil hundido, todo, ¿no? Como todo como muy hundida, en contra. Hundida. Pero yo dije a mi tío, por favor, quiero conocer a mi madre. Sí, sí. Es como, porque también es como mi corazón estaba rompiendo para mi madre. Es como, y quería quedar con ella para mirar en sus ojos y decir, estoy bien. De todo lo que pasó, estoy bien. No estaba bien, pero quería mostrar que estaba bien, que sí, que esto. Entonces, mi tío sí, me dijo que sí. Y el día siguiente, sí, creo que fue el día siguiente, que fui con mi primo, su hijo y Bruno a conocer a mi madre por primera vez. Y wow. Si todo con mi padre era como, no, casi no emocional, wow, con mi madre era como, yo estaba llorando, desesperarme. Es como, no sé, fue como algo muy profundo en mí, se rompió. Y después, yo creo que también, pero en aquel momento no lo enteré, pero bueno, hablamos de esto más tarde, pero después tenía que despedir a mi padre, 2 días después. Conocí a mi madre el 29 de diciembre de 2014 y el día 31, sí, de diciembre, he despedido de mi padre. Y entre estas fechas he conocido toda la historia de mi padre, que no era como el hombre que pensaba que conocí hace 2 días anteriormente. Entonces, fue como otra historia. Pero toda esta información de las dos partes a la vez, yo recuerdo que el día 31 de 2014 estaba como en el hotel, sentado en la cama y diciendo a Bruno, y estaba con la cabeza en mis manos y diciendo a Bruno, mi cabeza está roto. Como nada tenía sentido. Es como, y
no sabía quién era yo. Porque yo pensaba que no he vivido y tenemos estos personajes, ¿no? Que construimos y sabía quién soy yo. Pero estaba como, no estoy segura de ni una cosa. Y desde aquel momento creo que era tocar fondo para mí y empezar a sanar. Y sí, mucha compasión para todas las partes y mucha compasión para mí misma. Porque yo creo que una de las cosas más difíciles para mí entender en aquel momento era que mi existencia causó tanto dolor para todas las partes. Y después muchas personas han dicho, bueno, no eres culpable, ¿no? Pero escucharlo y entenderlo en una manera de cerebro es una cosa, integrarlo y sentirlo con el alma es distinto, ¿no? Y sí, tenía que sanar todo esto, no solamente para mí, pero porque cuando despedí de mi padre era la última vez que le vi, porque mi hermana, que de parte de mi padre, me contó toda la historia que mi padre, bueno, dejó su madre por otra mujer y todo esto. Y después, cuando tuvo su primer cáncer, esta otra mujer no quería cuidarle, entonces ha vuelto a esta mujer y su familia y me dijo, lo siento por todo lo que estás viviendo y que has perdido, pero yo no puedo, hemos sufrido también y no puedo decir a mi madre que tuvo un bebé antes que se casó con tu padre, ¿no? Con nuestro padre, digamos. Y le entendí perfectamente, porque mi búsqueda nunca era para molestar a los demás. Solamente era para conocer a mí misma. Y entonces yo pedí este último encuentro con él, tuve 15 minutos con él que eran bastante incómodos porque él sí estaba muy incómodo en aquel momento y desde entonces no tuve contacto con mi padre biológico. Entonces, toda la sanación que tenía que hacer yo, porque una de las cosas que fue muy difícil con mi madre era mi madre no podía hablar, entonces no podía decirme su historia, su perspectiva, cómo vivió todo esto. Entonces, para mí era como súper claro que proyectamos todos uno a otro, porque ella no podía decirme nada. Entonces, todo lo que estaba experimentando, he visto que era completamente una proyección. Y esto era una clave para ver cómo estaba relacionando con todos los demás
y con mí misma también, ¿no? Y bueno, este fue el empiezo de unos años que iba de Barcelona a Corea muchas veces y Corea fue como otro Mysore para mí, ¿no? Cuando no estamos en Mysore nos echamos tanto de menos, pero Corea era así para mí. Y entonces es como... Y cuando no estaba en Corea y cuando he vuelto a Barcelona, siempre he estado en un estado de malestar, digamos, y con ganas era como un vacío, creo que quería llenar en alguna manera, ¿no? Ah, entonces, bueno, tú sabes que he hecho muchos viajes después a Corea y también fui a vivir ahí durante casi 3 años. El último encuentro que hemos hecho estaba en Corea. Menos mal que estamos ahora en el mismo zona horaria y no son 3 de la madrugada para mí. En el parando tuviste que salir de la cama para leer un texto. Pero fue muy bonito también. Sí, fue muy bonito, Sí, muy, muy bonito. sí. Y todo esto que compartes es muy bonito. Me gusta mucho ver cómo en tu necesidad de conocerte y esa búsqueda, lo que te decía antes, como que también fuiste un elemento sanador para todo Sí, ese sistema sin buscarlo. sí, es como para mí todo este camino, esta búsqueda, todo ¿no? De ir a vivir allí, era como hacer el inconsciente consciente. Sí, a mí me viene esto, ¿no? Como de poner la verdad sobre la mesa, ¿no? Sí, sí, y todas Como, estas como, cosas que he vivido, pero no tenía memorias de esto, ¿no? Entonces es como, pero estaba imprimidas en mis células, ¿no? En mi sangre, en mis huesos, en mi alma, en mi ser. como que hasta que no le pones luz te sigue manejando, ¿no? Sí, 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 en todos los patrones de pensamientos, los hábitos, en las acciones, ¿no? Yo era muy autodestructiva cuando era Mm. joven, ¿no? Tuvo como trastornos alimentarios, como intenté suicidarme, es como, es, y quería entender por qué. Para mí Porque es súper al válido. exterior, Sí. todo, ¿no? Mm. En nivel material, digamos. Entonces, sí, es entender. Mm. Entender los Ah, miedos que tuve cuando era joven también. Uno de los miedos que tenía era como de ser raptado, ¿no? ¿de ser? Ah, Kidnapped, ah, ¿no? ya, ya. Entonces, cuando hacer todo como el timeline, ¿no? De esto, del nacimiento, de estar un año con mi madre, después de estar 3 meses con mi padre, después de estar en el orfanato de Daegu, después del orfanato de Seúl, después con una familia acogida y después a mis padres adoptivos. Eran 5 rupturas de, ¿cómo se dice? Primary caretaker. Sí, de cuidadores como de la primera fase de tu vida, Sí, ¿no? sí. Entonces, y cuando entendí esto y, y pensé, sí, yo creo que tenía la sensación cada vez que estaba en alguna manera, ¿no? Tratar, porque es Mm. como encontrarme en otro sitio con otras personas que dicen, Llevarte de tu zona de seguridad, ¿no? Llevarte sí, de donde te sentías segura a otro sitio. sí. Sí. Entonces, todo, sí, me ha clarificado tantas cosas de mí misma, tantas Tienes cosas más, de, tienes más paz en tu vida, imagino, ahora. sí, mucho más. I mean, incluso
es como hablarlo, como te dije, es como algo muy sensible. Empiezo a llorar muy fácilmente con la Mm, historia, pero es como realmente estoy bien. Es como la semana pasada he vuelto de Corea porque tuve que hacer algo mm, ahí y cerrar las cosas bien y realmente cerrar una etapa ahí, porque con COVID y todo he visto que las cosas están muy complicados y no quería tener cosas pendientes. Entonces, pero sí, y también yo creo que por mi madre sentí como mucha compasión, mm, pero a veces me molestaba también la situación. Yo recuerdo que es difícil, es como difícil decirlo, pero es como cuando fui al hospital a verla, porque vive en un hospital desde hace muchos, muchos años, como 25 años casi, es como había un rechazo en mí, mm, como, ay, no sé, es como, no es, bueno, como habló Miguel Ángel, ¿no? En su encuentro contigo, es como ver la mortalidad, ¿no? Es como esto, es como, y y porque no tuve otra experiencia con mi madre y mm, después no podía tener otra experiencia, porque mi madre no iba a mejorar, ¿sabes? Mi ya, madre es como, había solamente una dirección en que ir y era mm, como, siempre, cada vez que la vi, era como una, como se dice, more deteriorated, sí, más deteriorada. sí. Y, pero es como, fue habían unas enseñanzas increíbles también. Cuando la conocí por primera vez, ver la claridad en sus ojos, verla como... Era una mujer que no vi nada de rancor en sus ojos, era como una aceptación total, como, como, no sé, como bondad en sus ojos. Es como, y también no sé, es como, para mí era como mucho, ¿qué está viviendo? Cuando hablamos de ser vivos, ¿qué vive? ¿Qué es el espíritu si el cuerpo físico está mal, ¿qué vive? ¿Qué es el espíritu que se Mm, mantenga viva? ¿No? mm, Y mi madre dejó de comer en enero de 2017, entonces está alimentándose a través de un tubo por la nariz desde entonces estamos hablando de 5 años. Uh, cuando fui a despedirle, cuando he vuelto a vivir en Barcelona a finales de julio, mm, fui a visitarle por la última vez para hacer mi despedido personal, digamos. mm, Entonces, y me han dicho antes de ir a verla que ella no ha abierto sus ojos desde el noviembre anterior. Entonces, hace un año que no abre. Entonces, y pienso, y cuando la vi como más allá que aquí, ¿no? mm, Y a la vez pienso, sí, ¿qué es este espíritu? ¿Qué es mm, esta fuerza, esta energía que todos tenemos que quiere ser vivo, ¿no? mm, Y no sé, es como todo esta búsqueda, todo este encuentro, todo este camino era un camino hacia el amor, pero está hacia el amor en el gran sentido del mm, amor, ¿no? El amor en todas las partes que quería rechazar de mí misma, en todas las partes de toda la historia, de mi oscuridad, todo es como, era como,
abrir mi corazón y aceptar todo y abrazar todo y decir, yo recuerdo que tuve un acupuntor en Corea y no hablaba inglés y mi coreano es muy mal. Entonces, y cuando estaba hablando con él, es como, y me preguntaba siempre, ¿dónde te duele? Y una vez estaba como, mi cuerpo no duele, es como, mi alma duele. Y estaba llorando. Y entonces él estaba como muy reservado, como muy como, y me ha dado las agujas. Y yo es como, yo confío en el silencio. Y yo creo que en el silencio tenemos todas las respuestas y toda la sanación que necesitamos. Yo recuerdo una vez que estuve ahí y estaba como en el silencio y escuchaba la voz de mi madre diciendo, Hyojanga Saranghe, que significa Hyojong. En esta búsqueda encontré que mi nombre no es Hoyang, que mis padres adoptivos me dicen, ni Hojang, que es mi nombre en coreano con las letras coreanas, pero mis padres me han llamado como Hyojang. Y entonces como digamos como cuando hay una cosa diminutiva, ¿no? De cariño, digamos, el sonido A después del nombre. Entonces, Hyojanga Saranghe era Hyojanga, te quiero. Y sabía en aquel momento, ya puedo ir de Corea. Ya es como, si hablamos de chamanes y todo esto, hablan de soul retrieval, una parte de tu alma. Y esto yo pensaba, he creído toda mi vida, es como cuando fui desde Corea con 3 años, mi cuerpo físico ha ido a Italia, después a los Estados Unidos y después a India y todo esto, pero una parte de mi alma ha quedado en Corea y tenía que recuperarlo. Y en aquel momento, cuando escuché esto, Hyojanga Saranghe, lo sabía. Se había completado. Mm. A mí me viene mucho esto de que el yoga es ese camino de poner luz en la oscuridad para encontrar la liberación. Y escuchándote me viene eso, ¿no? Sí, Ese camino tiene que ver con poner luz, con buscar esa verdad sí, sí, que te sí. estaba controlando desde la oscuridad, ¿no? Y que Sí, 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 sí. poner esa luz suena muy bonito, pero es difícil, es duro, remueve, hay que ser muy valiente para atravesar eso. Y a la vez Sí, no hay liberación sin atravesarlo. sí, no hay liberación sin atravesarlo. Y nadie puede hacerlo para ti. Por Es ti. como, no por ti, es como tiene que hacerlo sola. Y cuando fui a vivir en Corea, ah, es como he separado de Bruno porque no quería vivir él en Corea, que entiendo perfectamente, pero también tenía que hacerlo sola. Claro. Tenía que enfrentarlo sola y no sola, porque estamos conectados todos y tenía mucho apoyo de parte de Bruno también, sí, incluso estaba viviendo aquí en Barcelona, pero tenía que hacerlo sola. Pero eso también es ser muy honesto con uno. Poder reconocer esto lo tengo que hacer y tengo que hacerlo sola, ¿no? No Sí, es fácil. no es fácil, pero a veces la vida, no sé, es como te encuentras, ¿cómo se dice? En las rodillas. On your Ah, knees, como sí. de rodillas. Y no sabiendo hacia dónde ir y tienes que ir hacia adentro.
Wow, ¿cómo estás ahora? Yo bien. ¿Sí? Yo bien. Sí, 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 yo bien. Es como, no hablo de esto mucho, ¿no? Mm, Pero porque confío tanto en ti y es como siempre cuando comparto esto, es como para los que están escuchando, para algún beneficio para los demás, ¿no? Es como Yo para dar coraje a los demás para enfrentar mm, lo que están oyendo mm. y Para mí dar es espacio. súper valioso Mm, tu ejemplo. Por eso te quería invitar, porque sé que nada llega tanto como la propia experiencia. Y no puedes confiar nunca tanto como cuando alguien te cuenta en primera persona, yo he podido hacer esto, lo he atravesado y desde este lugar te puedo decir que vale la pena, ¿no? Nada puede ser tan inspirador ni dar tanta confianza como eso, así que te agradezco un montón, muchísimo. Es súper generoso, muy generoso, ¿no? Porque es compartir algo para realmente ayudar, para ver si puede servir. Yo lo agradezco un montón. sí, y Y espero que todos puedan escuchar a esta voz interior, ¿no? Porque es como hay mucho ruido en el mundo ahora, mucho, mucho ruido. Y es sí, por eso necesitamos momentos para parar, para estar con nosotros mismos, para escuchar bien nuestra alma, porque todas las respuestas están están dentro. dentro. Sí, tenemos que a veces viajar y ir ¿no? Y hacer cosas externas, pero todo está dentro. Mm, Y la sanación, y no estoy diciendo que, no, que es como estoy 100%, es como esto es imposible, pero una gran parte uh, sí, es sanado. mm, Y ya veremos en el futuro. mm. Mm. Bueno, Joyan, qué bien. Muchísimas gracias De nada. por ¿Tenemos un compartir tanto. momentito? Bueno, te tengo que pedir que le hagas una pregunta a la siguiente invitada, Ok. que es Ana Rayo, que te conté un Mm. poquito sobre ella. Pues sobre todo estuvo haciendo una función donde hizo algo súper honesto, se abrió mucho, era un monólogo mirando al público y tocaba muchos temas, ¿no? La dificultad de ser, sobre todo, mujer en la época en que ella creció con una familia conservadora, machista, etcétera, etcétera. Ella va a hablar un poco de su proceso rompiendo los patrones que aprendió, como rompiendo los patrones que le dieron su educación. Bueno, si quieres lanzarle algún tipo de pregunta, la que se te ocurra. Sí. ¿Qué, qué quiere decir o aconsejar a su niña interior o al niña de no sé cuántos años no, qué consejos tiene para esta niña? ¿Qué es Qué ella? bueno. No. ¿Qué Como consejos? desde Desde ahora, aquí, ¿qué le diría ahora, a su niña de desde ahora, entonces, ¿no? Vale, a su muy niña buena de pregunta. entonces. ¿Qué son? Sí, 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 Vale, sí. pues yo se la paso. Ok. No tengo ni idea de cuánto tiempo más tenemos. Yo, en mi información, los directos se podían hacer de 1 hora, pero llevamos 1 hora y 25 y esto no se corta. Wow, ok. No sé si serán de 1 y media, no lo sé, pero si quieres cerrar con alguna cosita más, adelante. Me gustaría leer una poema de Thich Nhat Hanh antes de cerrar y Sí, por favor. después salgo y haces tú, ¿no? Tienes algo que, ¿no? Ah, se llama Llámame por mis verdaderos nombres, por Thich Mm, Nhat Hanh.
No digas que partiré mañana, porque todavía estoy llegando. Mira profundamente. Llego a cada instante para ser el brote de una rama en primavera, para ser un pequeño pájaro de alas aún frágiles, aprendiendo a cantar en su nuevo nido, para ser oruga en el corazón de una flor, para ser una piedra preciosa escondida en una roca. Todavía estoy llegando para reír y llorar, para temer y esperar. El ritmo de mi corazón es el nacimiento y la muerte de todo lo que vive. Soy la libélula en metamorfosis sobre la superficie del río, y soy el pájaro que cuando llega la primavera, llega a tiempo para devorar este insecto. Soy una rana que nada feliz en el agua clara de un estanque, y soy la culebra de agua que acerca sigilosa para alimentarse de la rana. Soy el niño de Uganda, todo piel y huesos, con piernas delgadas como cañas de bambú. Y soy el comerciante de armas que vende armas mortales a Uganda. Soy la niña de 12 años, refugiado en un pequeño bote que se arroja al mar tras haber sido violada por una pirata. Y soy el pirata, cuyo corazón es incapaz de ver y de amar. Soy el miembro de Polipuro, con todo el poder en mis manos. Y soy el hombre que ha de pagar su deuda de sangre a mi pueblo, muriendo lentamente en un campo de trabajos forzados. Mi alegría es como la primavera, tan cálida que hace que florezcan flores en todo lugar. Mi dolor es como un río de lágrimas, tan desbordante que llena los 4 océanos. Por favor, llámame por mis verdaderos nombres, para poder oír al mismo tiempo todos mis llantos y mis risas, para poder ver que mi alegría y mi dolor son la misma cosa. Por favor, llámame por mis verdaderos nombres, para que pueda despertar y pueda dejar abierta la puerta de mi corazón, la puerta de la compasión. Qué bonito, Gracias, qué amigo. importante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos los que están escuchando y te quiero. Y yo. Adiós. Chao, hasta pronto. Hasta pronto. ¿Cómo salgo de aquí? Esto también es muy característico de nuestra relación. Arriba, ¿no? Este X. Arriba en la X, pero vamos a salir los dos, está todo bien. Muchas gracias a todos y a todas por acompañar. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao, chao, chao.